Que nuestro corazón anhela fervientemente estar en su presencia. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos permites gozarnos, Señor, en tu alabanza. Nos permites participar junto con tus ángeles, Señor, en ese coro de adoración que va hacia ti, Señor. Nuestras voces se unen a las voces de ellos, Señor, para declarar que tú eres santo, que tú eres nuestro Dios, Señor, y que necesitamos y anhelamos de tu presencia. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar nuestro servicio. Y bueno, a veces pensamos que hemos tenido una semana muy pesada. A veces sentimos que algo nos faltó. Y a veces sentimos también como si no hubiese pasado gran cosa. Como si hubiera sido una semana más que corrió y quizás no hemos podido ver las cosas que nosotros anhelamos ver. Porque así es la vida, así es esto. De repente podemos pensar que las cosas van más lentas de lo que uno quisiera. De repente podemos pensar que quizás no es tan bueno lo que nosotros anhelamos, porque pareciera que tarda en cumplirse lo que nosotros anhelamos de corazón. El tema de hoy es el plan perfecto de Dios. ¿Y por qué el plan perfecto de Dios? Porque de Dios no puede salir algo que no sea perfecto. Y si Dios tiene, como es que lo tiene, un plan contigo, créeme lo que ese plan será perfecto de principio a fin. Quiero saludar a las personas que nos ven por las redes. Quiero decirles también que el día de hoy, la palabra que Dios nos comparte es una palabra que nos debe llenar de confianza. Quiero decirte el día de hoy que si has encendido tu computadora, que si estás viendo este video, ya sea en la retransmisión o en la transmisión directa, no es casualidad. Dios quiere que tú escuches esto. Y si estás aquí, pues con más razón. Porque tú has llegado aquí porque Dios ha permitido que así sea. A veces pensamos que nosotros tomamos decisiones y que a veces hasta pareciera que le estuviésemos haciendo un favor a Dios al venir a este lugar. Pero ¿sabes una cosa? La misericordia de Dios se manifiesta aún en ese detalle tan pequeño, que pareciera tan pequeño, que es llegar aquí a buscar de su palabra y de su presencia. Vamos a comenzar leyendo Números 23, versículo 19. Números es parte del Antiguo Testamento, de los primeros libros de la ley. Y yo sé que este versículo lo has escuchado muchísimas veces. Yo sé que quizás lo repites constantemente. ¿Ya lo tenemos? ¿Me dicen amén cuando lleguen, por favor? Números 23, 19. Pero a veces creo que nos quedamos cortos cuando leemos esto o cuando lo mencionamos. Dice así, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. A veces nos quedamos con las primeras dos frases donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero las siguientes dos frases
refuerzan y afirman lo que acabamos de leer. Dice, Él dijo y no lo hará. Es decir, si Dios lo dijo, ¿tú piensas que exista la posibilidad de que eso no se ha hecho? Y si Él habló, ¿no lo ejecutará? Cuando Dios habla, ya sea para bendición o para advertencia de algo que no debemos hacer porque tendrá consecuencias, si Él lo habla, créemelo, mi hermano, que lo va a ejecutar. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su palabra está sobre toda palabra y porque su palabra, su ley, sus designios son perfectos. Dios no necesita de mi permiso para hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad donde las personas generalmente prometen, pero no cumplen. Donde los planes se pueden cambiar con facilidad. Esto ya no me gustó, lo cambio por otra opción. Vivimos en un mundo donde las palabras que hablamos muchas veces han perdido el valor y han perdido el sustento porque las hablamos, como dijera mi abuela, hablamos porque tenemos boca. Pero las palabras que decimos no las respaldamos. Vamos a casarnos, por ejemplo, y nos casamos con una persona y prometemos muchas cosas cuando estamos casándonos. Nos vemos muy bonitos cuando estamos frente al juez o frente al pastor o al sacerdote que nos está casando. Pero al poco tiempo se nos olvida lo que prometimos, el pacto que hicimos delante de Dios. No cumplimos nuestra palabra, porque si recuerdas, bueno, los que estamos casados, que parte del pacto que hicimos fue amarnos en la salud, en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, en la vida y en la muerte. Y todavía dijimos, hasta que la muerte nos separe. Pero en la primera de cambios, nos desdecimos de aquello. Ah, ya no me das lo que yo quiero que me des, ya no te amo. Ah, ya no te comportas como yo me gustaría que te comportaras, ya no te amo. Ya te enfermaste, porque también, ¿sabes qué? Hay muchas enfermedades que no solamente son físicas, sino espirituales. A veces estamos enfermos espiritual o emocionalmente y la pareja o nosotros como pareja ya no queremos estar con aquella persona. Porque ya no es lo que era antes. Y nos deshacemos de la promesa que hicimos. Cambian nuestros planes. No, es que yo hago esto porque en mi casa no lo tengo, me falta. Y yo necesito sentirme amado. Muchas veces nosotros buscamos pretextos. ¿Por qué? Porque el pretexto nos hace sentir que nuestras palabras no es que hayan perdido valor, simplemente que pues ya no aplican. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Con Dios no sucede eso. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Estemos o no estemos de acuerdo con Él. Así que lo mejor es caminar y estar de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, para que lo que Él haga sea bueno para nosotros también. Todo lo que Él hace es perfecto y es bueno, pero a veces nos mueve de tal manera la vida que sentimos que nos está interfiriendo. Y no podemos dejar de hacer las cosas que hacemos porque pues no se acomodan la palabra de Dios, no se acomoda el propósito de Dios con lo que yo hago.
El plan de Dios siempre, siempre, inevitablemente será perfecto. ¿Por qué? Porque Él no miente. Dios no tiene necesidad de mentir como a veces tú o yo lo hacemos. Él no necesita mentir. Él es Dios y Él habla la verdad. Si te duele o te hiere, no es problema de Dios. Es problema de nosotros. Entonces, Dios no miente. ¿O acaso crees tú que le mintió a Adán cuando le dijo, puedes tomar todo lo que quieras, pero del fruto de este árbol no comas, no lo pruebes, no lo toques, porque si lo haces, ciertamente morirás? ¿Le mintió a Adán? No le mintió. Porque cuando Adán probó el fruto de ese árbol prohibido, Adán murió. Y así nos habla Dios y nos dice, no hagas esto porque vas a pecar y si pecas vas a morir. De manera que si yo lo hago, peco e irremisiblemente muero. No hay otra. Dios no miente, Dios no va a decir, ay, pobrecito, no, te dije que no lo hicieras, pero no te voy a hacer nada. No. El resultado de nuestras acciones tiene una consecuencia. Y esa consecuencia siempre se cumple en la palabra del Señor. Dios no improvisa. Dios no es como el hombre. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Dios tiene el plan perfectamente trazado desde que Él hizo toda la creación, ordenó el universo, nos puso en Él, hizo un plan de salvación y hasta el último de los días, cuando todo termine, el plan está perfectamente diseñado por Dios. Él no improvisa, a Él no le sorprende lo que tú y yo hacemos, Él sabe que lo vamos a hacer. Por eso nos advierte, porque Él sabe y nos conoce perfectamente. ¿Cómo no nos va a conocer si Él nos hizo? Él sabe perfectamente lo que puso en cada uno de nosotros. Dios nunca se equivoca, porque ahora la gente piensa que es como es porque Dios se equivocó, porque Dios lo puso en el cuerpo equivocado, porque Dios le dio una naturaleza que no es la que esa persona piensa que es. Pero sabes una cosa, Dios no se equivoca y Dios jamás se arrepiente por haber cometido un error. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios no comete errores. Dios es perfecto. Si Dios dijo que hará algo, créemelo, seguramente lo hará. Seguramente. Dios no falla, aunque yo no entienda. ¿Sí captaste esta idea? Repítela conmigo. Dios no falla, aunque yo no entienda. Quizás yo no estoy entendiendo lo que sucede en este momento y no me gusta lo que está sucediendo, pero ¿sabes una cosa? Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios te está permitiendo pasar por lo que estás pasando porque es necesario. Aunque hoy no estés viendo quizás un resultado, la promesa que Él hizo un día sigue en pie. No cambia. Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. ¿Recuerdas la promesa que le hizo a Abraham? Le dijo, vas a tener un hijo y vas a tener una descendencia incontable. Para Dios no hay imposibles. En Abraham pasaron años, de por sí ya era viejo cuando le hizo la promesa. Y pasaron muchos años más. Cuando le dio la promesa, Abraham tenía 75 años. Cuando se cumplió la promesa, Abraham tenía 100 años. 25 años esperando que se cumpliese la promesa. Y tú y yo nos desesperamos porque la promesa se tarda unas horas o unos días o quizás unos meses
Y me desespero porque no veo la promesa de Dios que se cumple en mi vida. Él me dijo que iba a estar bien y no veo cómo voy a estar bien. De tal manera que pensamos que Dios cambió de opinión o quizás Dios no pueda hacer esto. Pero en Abraham, así como en nosotros, Dios cumplió la promesa. Dios la cumplió en Abraham, ¿por qué no la ha de cumplir en mí? Eso deberías preguntarte, ¿eh? No estoy hablando de mí solamente. Tú deberías preguntarte, si Dios cumplió la promesa en Abraham cuando todo era en su contra, ¿por qué no habrá de cumplirla en mí? Si es el mismo Dios que Abraham conoció. Es el mismo. No hay otro. No ha cambiado. Es el mismo Dios que le prometió a Abraham, el que te hizo la promesa a ti. De manera que lo que yo puedo y debo esperar es que esa promesa se cumpla. ¿Cuánto tiempo? No sé, no lo sé. Pero ¿sabes una cosa? El tiempo no puede cancelar la promesa de Dios. Pueden pasar días, meses, años, siglos incluso, pero la promesa sigue vigente. ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar antes de que Jesucristo viniera a cumplir con su obra de salvación y redención? Ya había sido profetizado muchos siglos antes, siglos, ya no estamos hablando ni de semanas, ni de días, ni de meses, siglos después de que fue profetizada su venida, siglos para que se cumpliera ese tiempo. Pero dime una cosa, ¿se cumplió? Claro que se cumplió. Jesús vino, estuvo, culminó perfectamente su obra de redención y subió al cielo. Pero también está profetizado que ha de regresar. Ya han pasado 20 siglos desde entonces. Y sabes una cosa, la promesa sigue vigente. ¿Por qué? Porque la promesa se ha de cumplir. Porque es una promesa hecha por Dios. El plan de Dios no cambia, aunque las circunstancias cambien. Tú y yo podemos cambiar, de opinión, podemos decidir una cosa diferente, podemos tomar un camino distinto, pero el plan de Dios no depende ni de ti ni de mí. Podemos decir que el plan de Dios se va a cumplir a pesar aún de ti y de mí. ¿Yo puedo cambiar el plan de Dios? Seguramente que no. Pero tengo dos opciones: o me alineo a ese plan o me quedo fuera de ese plan. Pero de que se cumple, se cumple. La pregunta es, ¿dónde quieres estar tú? ¿En el cumplimiento del plan de Dios o fuera de ese cumplimiento? Porque a veces actuamos como si anheláramos estar fuera, Dios nos habla, Dios nos busca, Dios nos procura, Dios se nos presenta, Dios se manifiesta y yo hago como que no me di cuenta. Hasta pareciera que estoy buscando quedarme fuera de ese plan. Y eso es lo que en un momento dado estamos provocando, quedarnos fuera. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no depende ni de mi economía, ni de mi pasado, ni de los errores que cometí. El plan de Dios se cumple a pesar de. Y mira, a veces es un poco, no difícil, pero sí complicado y un poquito incómodo hablar de economía. Porque si yo me pongo a platicarte todas las cosas que hemos visto en esta obra respecto a la economía, tú te vas a preguntar, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es posible que esto se siga sosteniendo? ¿Cómo es posible que esto siga caminando? Pues sabes una cosa, no es ni por mí ni por mi esposa, Es porque Dios sostiene su obra.
porque Él prometió que esta obra estaría aquí. Y a Él no le importa si tú y yo tenemos o no tenemos dinero. Él la sostiene. Lo hace a través de nosotros, ciertamente, pero Él la sostiene, Él cumple su promesa. A veces pensamos, no se va a poder porque no tengo los recursos. Bueno, ya conoces también nuestro testimonio, el último de la operación que yo tuve que hacerme. Me puedes preguntar si teníamos el dinero, ¿eh? Yo ya sé lo que te voy a contestar. Ya sabes lo que te voy a contestar, ¿verdad? No lo teníamos. No lo teníamos. Es más, no lo tenemos. Nunca lo tuvimos. Él proveyó para que las cosas sucedieran. Pero si yo me hubiera puesto a pensar cómo le vamos a hacer, pues yo creo que ahorita ya estuviera dentro de un cajón, porque no hubiéramos podido hacerlo. Pero Dios hizo una promesa, porque cuando empezó todo este proceso, Dios me habló y me dijo: ¿recuerdas muy bien el día que llegaste a mis pies, el día que me conociste? Porque es una fecha que yo jamás olvido, ¿eh? Me dijo: pues así como recuerdas esa fecha, hoy vas a recordar la fecha en que yo te rescaté de nuevo. Y sabes una cosa, tampoco se me olvidan esas fechas, porque la promesa me la hizo el 8 de enero y el cumplimiento de su promesa fue el 20 de marzo. La promesa se cumplió porque Él la hizo. Y porque lo único que hicimos nosotros fue creer. Nada más, no podíamos hacer otra cosa. Imposible para nosotros reunir ese dinero. Pero Dios lo hizo. Así como sostiene su obra, así Él hizo llegar los recursos para que pudiésemos pagar la operación. De tal manera que la gloria no es para mí, ni para ti, ni para nadie en especial. La gloria es únicamente para Él. ¿Pero por qué? Porque Él es fiel. Porque a pesar de lo que hagamos o dejemos de hacer, Él se mantiene siempre fiel. ¿Y por qué lo hace? En Jeremías 29:11 también son versículos que tú conoces, que tú lees constantemente y los recuerdas constantemente. Jeremías 29:11. Me dices cuando lo tengas, amén. ¿Ya lo tienes? Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué fin esperas? ¿Qué planes tienes? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón respecto a ese problema que tienes? ¿Qué ha puesto Él? Él ha puesto en tu corazón una respuesta y una esperanza. Y dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, planes de paz, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué fin esperas? ¿Qué fin estás esperando? Pero que lo estés creyendo, Porque yo sé que todos anhelamos estar, por ejemplo, bien económicamente. Pero ¿le estás creyendo a Dios que vas a estar bien? ¿O sigues confiando en lo que tú puedes hacer? ¿Qué está pasando dentro de ti? La semana pasada les comenté de un video que había llegado a mis manos por medio de las redes y me tiene desde hace muchos días pensando acerca de esto, pensando acerca de lo que sucede en ese video. Y ese video se trata de una cadena de
de restaurantes en Estados Unidos cuyo dueño es cristiano. Ellos venden pollo frito, ya ven que en Estados Unidos se usa mucho comer eso. Y tienen muchos restaurantes por Estados Unidos, pero desde que fundó el primer restaurante, una de las políticas de ese restaurante es que el domingo no se abre. Y tú vas a decir, pues está loco el tipo, porque el domingo es cuando más se vende. Pero ¿sabes qué? Esto tiene una razón. Él dice, es que yo le doy prioridad a lo eterno y a lo espiritual sobre lo material. Yo sé que puedo ganar mucho dinero el domingo, pero no me importa ganar mucho dinero el domingo. Me importa que ese día es el día donde en los mismos restaurantes se hacen servicios religiosos. Y ese día está dedicado a Dios, únicamente a Dios, a nadie más. Quizás estén dejando de ganar millones de dólares, pero no les importa, porque lo primero es honrar a Dios, porque esa es su convicción. Yo me pregunto y te pregunto, ¿cuántas veces has estado dispuesto a renunciar a un día de tu trabajo por honrar al Señor? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Les va mal a ellos? Al contrario, mi hermano. A pesar de que no son la cadena más grande de Estados Unidos, por sucursal venden más que la que más vende, que la más grande. Es decir, Dios les da más que a todos los demás, a pesar de que el día donde pudieran quizás duplicar todas sus ventas, ese día no abren, ese día se lo dedican a Dios. ¿Y sabes qué? En sus restaurantes tú ves fotografías y los dueños y los empleados de los restaurantes ministran a los clientes. Tú dirás, pues como que no, son cosas que no se llevan. No se llevan porque en nuestra mente no caben, pero en la mente de Dios sí caben. En la mente de Dios sí funciona. En la mente de Dios, cada día que tú le entregas a Él para honrarlo, Él lo multiplica por más. Pero para que esto funcione, para que esta promesa funcione, necesito creerla. Necesito entender cuáles son los pensamientos de Dios para conmigo. ¿Tú crees que los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros es que estemos todo el tiempo sin dinero, sin trabajo, con problemas en la familia? ¿Tú crees que ese es el plan de Dios para ti y para mí? No, no lo es. Definitivamente no lo es. Pero necesito entender que si ese no es el plan de Dios, ¿por qué yo continúo contribuyendo a que así sea? Porque cada vez que no hago lo que debo hacer, contribuyo a que suceda lo que no quisiera que sucediera. Pero es necesario entender lo que hablamos al principio, que Dios tiene un plan perfecto y que Él no cambia de opinión. No lo vas a hacer cambiar de opinión. Si Él dice, hónrame, es hónrame. No es, si tienes tiempo, te espero para que me honres. No, mi hermano. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo, tengas larga vida en la tierra que yo te entrego. No dice, si tienes chance o si te sale del corazón, hazlo, Te pido que lo hagas. Dice, hónralos. Hónralos. No está sujeto a negociación. Y así, si Él nos pide eso para nuestros padres, ¿qué crees que nos pide para con Él? Honrarlo. Honrarlo definitivamente. Dios tiene un plan definido para todos y cada uno de nosotros. En el caso de José, fíjate bien, es un caso que a mí me encanta también. José, el que se conoce como José el Soñador. Dios le dio una visión.
¿Recuerdas? Que él iba a estar al centro y que todos sus hermanos se postraban ante él. ¿Sí recuerdan eso? Que las estrellas se inclinaban delante de él, que las espigas de trigo se inclinaban. Y ciertamente en él había presunción, porque imagínate que Dios te muestre eso, pues no cualquiera lo aguanta. O sea, como que dices tú, wow, yo soy elegido de Dios. Aún a pesar de ese error de José, Dios cumplió la visión que puso en él. ¿Terminaron sus hermanos inclinándose delante de él? Sí. Pero tuvieron que pasar muchísimas cosas. Lo quisieron matar, Dios lo libró de la muerte. Lo vendieron como esclavo, Dios lo llevó a palacio. Y en palacio, siendo esclavo, llegó a ser el mayordomo encargado de todo, del quien lo compró, que era Potifar. Después de ahí fue a la cárcel, injustamente acusado. Más de 16 años duró en la cárcel. Pero salió para que Faraón lo llamase y para que lo pusiese en autoridad sobre todo el reino. ¿Te das cuenta que el propósito de Dios se cumplió a pesar de los errores aún de José? Pero hay algo importantísimo cuando tú lees la historia de José. Una y otra vez repite la palabra y dice, pero Jehová estaba con él. Dios nunca lo abandonó. ¿Por qué? Porque tenía para él un plan que ni siquiera él podía imaginarse. Él tuvo sueños, pero él no se vio nunca al frente del imperio de Egipto. Pero Dios sí lo tenía para eso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Esperar, esperar, esperar. Tú y yo nos hubiéramos desesperado a la primera. Desde que mis hermanos trataron de matarme, hubiera yo renegado y dicho, Señor, ¿por qué me permitiste venir al mundo para que mis hermanos quieran matarme? Pero Dios tenía un plan perfecto para él, así como lo tiene para ti. Por eso dice la palabra, puede ser que cambie el proceso, puede ser que cambie tu situación, pero el plan de Dios no va a cambiar. Y dice la palabra, si Dios habló, lo dice a manera de pregunta, ¿no lo ejecutará? Claro que lo va a ejecutar, claro que sí. Esta es una pregunta que más que darnos una respuesta, debiera confrontarnos. ¿Sí? Porque tú y yo cumplimos nuestras promesas si la situación se da. Así lo hacemos. Yo recuerdo, y que me perdonen mis hijos, yo recuerdo que siempre les prometí que los iba a llevar a Estados Unidos, a Disneylandia. ¿Y sabes cuándo lo hice? Nunca. Porque la situación nunca me lo permitió. ¿Pero por qué? Porque tú y yo dependemos de circunstancias. Si no se ponen las cosas propicias, no las cumplimos. Pero Dios no es así. Para Dios no hay circunstancias propicias o no. Él lo dijo, Él lo hace. Dios no nos habla por emociones, nos habla con intenciones. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te habla, no está abriendo una posibilidad. Fíjate bien, quiero que se te grabe esto. Dios cuando te habla o te pone algo en tu corazón, cuando Él pone un propósito en ti, no está hablando como si fuera algo opcional, como si fuera algo que quizás suceda, quizás se dé. No. Cuando Él habla y pone en tu corazón una promesa, es porque lo va a hacer. Se convierte no en una opción, se convierte en un destino.
Así que si le estás sacando la vuelta a tu destino, pues perdóname, mi hermano, pero el único que va a sufrir eres tú. Porque de que se va a cumplir lo que Dios quiere, se va a cumplir. ¿Cómo quieres transitar en ese cumplimiento? ¿Con el favor de Dios o yendo todo el tiempo contra su voluntad y dándote de topes y cayéndote una y otra vez? Y fallando una y otra vez. Y teniendo problemas una y otra vez. Yo te puedo decir que toda mi vida caminé así. Y no es nada agradable, ¿eh? No es nada agradable. Porque te das cuenta que todo lo que haces empieza bien y de repente abajo otra vez. Y empiezas a progresar y otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque simplemente no te estás alineando al plan de Dios. Y como te dije al principio, el plan de Dios es perfecto. El problema no es el plan de Dios, el problema es nuestra impaciencia. Y esa impaciencia nos lleva a cometer errores. Porque yo me enfado de ver que no se cumple la promesa y empiezo a actuar por mi propia cuenta. Y cuando yo actúo por mi cuenta, créemelo que echas a perder lo que ya habías avanzado. Lo que Dios te había permitido avanzar se viene para abajo. Y tú dices, ¿por qué? Si estoy trabajando más. Y el Señor te dice, ¿y cuándo te pedí yo que trabajaras más? ¿Cuándo te pedí que trabajaras los domingos? ¿Cuándo te pedí que trabajaras 12 horas? Mis hijos no trabajan así. Mis hijos trabajan el tiempo que se debe trabajar y yo, Dios, hago que en ese tiempo produzcan lo necesario para que no les falte nada. Pero si ellos están empeñados en trabajar horas y más horas, pues lo están haciendo por su cuenta. No lo están haciendo conforme a la voluntad del Padre. El problema de nosotros es que queremos ver las cosas antes que confiar. Y dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en otra parte nos dice la palabra que lo que se ve, pues ¿para qué esperarlo si ya lo estás viendo? Entonces, si yo quiero que las cosas se den, tengo que caminar en fe, no me tengo que esperar a ver, porque si lo veo, pues ya qué, ya lo estoy viendo. La situación es creerlo aunque no lo vea, porque cuando dudamos retrasamos el cumplimiento, no porque Dios falle, no porque Dios no pueda, sino porque queremos que actúe a nuestro ritmo y conveniencia. No, Señor, yo te dije que te iba a servir, pero primero necesito un alto, porque tengo que trabajar. Primero necesito tener ahorros. Primero necesito tener mi casa. Ya cuando lo tenga, ya voy a tener tiempo de servirte. Ya voy a tener tiempo de obedecerte. Nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, caminos allanados. Pero Dios trabaja con un propósito y un plan eterno. Tú y yo estamos encajonados y estamos amarrados a lo que vemos y vivimos en el mundo. Pero Dios no tiene ese problema. Para Él no es ningún problema darte lo que te prometió. La situación es que tú estás así. Y no sé si has visto alguna vez imágenes donde dibujan a Cristo con un regalo hacia atrás y diciendo, suelta eso que tienes para darte lo que yo te voy a dar. Y el niño o la persona que está ahí abraza lo que él tiene y no lo suelta. Y porque no lo suelta, no puede abrir los brazos y recibir lo que Dios tiene para darle. Si tú te aferras a una canica,
Y te pone un ejemplo, tal vez muy drástico. Una canica que te gusta mucho, la aprietas en tu mano y yo te digo, suéltala y te voy a dar lo que tengo acá para darte. Si tú no sueltas esa canica, nunca vas a poder abrir la mano y nunca vas a poder recibir lo que Dios tiene para darte. Él tiene para darte cosas que tú ni te imaginas. Pero como no soltamos lo que creemos que nos pertenece, no podemos tomar las promesas que Él tiene para nosotros. Regresando al caso de Abraham, Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a enseñar. Abraham no sabía a dónde iba. Abraham era un hombre rico. Y dice la palabra, a ver si no me equivoco, dice la palabra que él al día siguiente dijo, no, estoy más a gusto aquí. ¿Cómo voy a dejar mis camellitos, mis tierras, mi familia? No, mejor lo dejamos para luego, Señor. ¿Sí hizo eso Abraham? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Al día siguiente dice que ya tenía la burra preparada con las cosas que se iba a llevar. En la madrugada, la burrita ya estaba cargada. ¿Para qué? ¡Vámonos! No le importó dejar todo lo que tenía por la promesa que Dios le había hecho a él. Pero necesitó creerla. Cuando tú y yo no la creemos, no queremos soltar lo que tenemos. En Eclesiastés 3:1, yo sé que también esto lo he leído muchas veces, el libro de Eclesiastés 3:1. Este libro ya sabes que lo escribió Salomón. Y es un libro donde reflexiona Salomón acerca de todas las cosas vanas que implica y que vienen con la vida. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés 3:1. ¿Ya lo tienen? Fíjense, esta frasecita también es un versículo que recitamos muy seguido. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A ver, vamos a repetirlo porque necesito que entre bien en tu cabeza y en tu corazón. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Dónde dice aquí que todas las cosas yo las acomodo a como yo quiera? ¿Dónde dice que si Dios me hizo una promesa tiene que ser ahorita? ¿Dónde dice eso? Dice, todo tiene su tiempo, es decir, todo lleva un proceso. ¿Cuánto va a tardar ese proceso? Va a tardar la lentitud con que tú des el primer paso. Porque el único que puede detener esto, y no digo evitarlo, fíjate lo que estoy diciendo, detenerlo, soy yo mismo al resistirme. Soy yo mismo. El Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré ¿qué? Cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cómo me las va a mostrar si yo no quiero caminar? ¿Cómo va a llegar o empezar ese proceso si yo no me quiero mover de donde estoy? Y a veces ni siquiera estoy bien donde estoy, pero como ya estoy ahí, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo crees que voy a dejar? ¿Cómo crees que voy a renunciar a este trabajo? Pues mi hermano, si ese trabajo te está impidiendo cumplir el propósito de Dios,
créemelo, la mejor decisión que puedes tomar es dejarlo. Y te lo dice alguien que lo hizo muchas veces, ¿eh? ¿Y tú crees que lo hice totalmente en mi voluntad? No, también lo medité y lo pensé y dije, Señor, ¿de veras quieres que yo deje de hacer esto? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar para comer? ¿Cómo le voy a hacer para la renta? Mira, vas a decir que es la cantaleta de cada mes, pero aún la renta de nuestra casa llega puntualmente, un día o 2 días antes de que tengamos que pagar. Y a veces pasamos todo el mes y no la hemos podido reunir, ¿eh? Pero el Señor es tan maravilloso que en un día, en un minuto resuelve todo. Nadie nos regala el dinero, no creas que llega porque nos lo regalan. Pero algo que tú dices, pues ya mañana hay que pagar y no lo tenemos todavía, pues ese día cae el dinero en la cuenta. Ese día llega un pago esperado, ese día llega algo que habíamos hecho ya y que no lo habían pagado, ese día llega. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ni mi esposa ni yo estamos nerviosos un día antes, ¿eh? Ni el mismo día. No estamos nerviosos, Señor. Tú sabes que hoy hay que pagar. Pero necesito hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Para qué? Para que su promesa se vea cumplida en cada acción. El plan de Dios no falla porque Dios es fiel. Su carácter es fiel. Su carácter es a prueba de fallas. Dice Él, como leímos en Números 23, dice Él, si Él no miente, entonces ¿qué debo hacer yo? Si Él no miente, si yo sé que Él no miente, yo puedo estar confiado. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no soy hombre para mentir. Entonces, si yo creo que Él no miente, puedo estar confiado. Si me dice mi vecino, o me lo dicen ustedes, o se los digo yo a ustedes, dúdenlo. Porque somos hombres y podemos fallar. Pero si Él me dice, yo no miento, entonces yo puedo confiar en lo que Él dice. Porque Él no va a mentir. Segundo, si Él no cambia, porque no es hijo de hombre para cambiar de opinión, si Él no cambia, entonces yo puedo descansar en Él. Porque pase lo que pase, vea lo que vea, Él no va a cambiar. Entonces, si Él no cambia, significa que es fiel, que no miente y que hace lo que dice. Entonces, yo puedo descansar. Al decirte yo puedo descansar, no significa que voy a ir a tirarme al sillón a que todo suceda porque sí, ¿no? Eso no me refiero a ese tipo de descanso. Yo puedo descansar en Él. ¿Qué significa? Dejo de cargar ese problema porque Él lo va a resolver. Y yo ya no lo cargo. ¿Para qué lo cargas? ¿Para qué vas cargando con tu piedrota toda la calle en la espalda? Cuando el Señor dice, hey, mijo, aquí tengo yo las piedras. ¿Para qué la cargas? Pero somos tan valientes que decimos, no, yo tengo que hacerlo por mi propio esfuerzo. Y véngase para acá, vamos. Y cuando llegas, dice el Señor, ¿para qué la trajiste? Ve lo que tengo yo aquí. Nada más era que vinieras. No necesitabas cargarla. Puedes descansar. Y si Él, como dice su palabra, Él cumple lo que promete, entonces yo puedo esperar. ¿Esperar es fácil? No, mi hermano, no es fácil. Dice por ahí un dicho que el que espera, desespera. ¿Por qué? Porque yo quisiera haber cumplido la promesa rápido. Abraham tardó 25 años en cumplirse la promesa. ¿Se desesperó? Sí, se desesperó.
¿Hizo lo que no debía hacer? Sí, hizo lo que no debía haber hecho. ¿Dios cambió su promesa? No, pero Abraham tuvo que cargar toda su vida con las consecuencias de haberse desesperado. Su desesperación provocó que se metiera con la esclava de Sara, que era Agar, y tuviese un hijo ilegítimo con ella, y ese hijo ilegítimo se fuera hasta el día de hoy enemigo de la descendencia directa de Abraham, enemigo de Israel, porque el hijo que nació es lo que hoy es el pueblo árabe. Entonces fíjate nada más, por su desesperación todo lo que se provocó. Ayer hablábamos de que todo lo que se hace en este plano tiene repercusión en la eternidad. El haberse desesperado provocó que naciese Ismael y que Ismael fuese hasta la fecha enemigo directo de Israel. Entonces, si yo sé que Él cumple, puedo esperar. Y entonces yo puedo entender que no es que yo haya perdido el rumbo, no es que yo esté mal, simplemente estoy metido en el proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? El tiempo que yo tarde en aceptar la voluntad de Dios. Si sigo necio, va a durar mucho tiempo, créemelo. Pero si me pongo, como dicen, flojito y cooperando, el tiempo va a ser corto. Créemelo, créemelo. Yo tuve que aprender a no desesperarme y a confiar. Aunque me estuviera yo por dentro consumiendo y decir, es que me urge, ya no hay manera. Pero si te esperas, Dios lo hace. Dios lo hace. Hoy Dios te está retando a hacerte una pregunta. Imagínate que Dios estuviera, pues no digo parado frente a ti, pero que te hablara, que pudieras escuchar en este momento su voz y que te dijera a ti directamente a tu oído: oye Oscar, oye Juan, Pedro, como te llames, ponle tu nombre. Oye, ¿tú crees que yo voy a cumplir lo que te dije? ¿Qué le responderías? ¿Segura? ¿Seguro que le dirías que sí? ¿Estás seguro que le dirías que sí? Porque Él podría decirte, y si tú crees que sí, entonces ¿por qué estás así? Te estoy preguntando si crees que yo lo voy a hacer. Si me dices que sí, entonces, ¿qué carajos estás haciendo? ¿Sí? Por eso es la confrontación, porque el decirle sí significa te creo, Señor. ¿Sí? Y en este momento dejo todo lo que estoy haciendo contrario porque te creo. Pero qué difícil es decirle al Señor te creo, a pesar de que sabemos que Él es Dios. Qué difícil es decirle te creo cuando veo que mi relación no avanza ni mejora. Cuando veo que mi economía no se pone al nivel que yo necesito. Qué difícil es decirle al Señor te creo. Pero ¿sabes una cosa? El día que lo hagas, ese día vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida. Y te va a sorprender, vas a decir, qué burro fui. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué me tuve que esperar a pasar por esta situación para hacerlo? Porque simple y sencillamente, mi hermano, no le hemos creído a Dios. No le hemos creído. Por eso esa pregunta nos confronta.
Quizás hemos esperado mucho según nosotros, según nosotros. Yo les he dicho también que Dios me prometió a mí una esposa. Y yo estaba bien emocionado. Dije, ay, a ver a quién le echo el ojo. Deja ver, ¿cuál me gusta para esposa? Esa güerita, esa morena, esa chaparrita, no, esta está más guapa, esta tiene ojos claros, aquella me gusta como habla, me gusta. ¿Y sabes qué? No era ninguna de esas. Yo te lo he dicho, 8 años tuve que esperar. 8 años. Y como varón, como hombre, así igual que todos ustedes, también me desespero. Y yo decía, pues bueno, vamos a ver si es por acá. Pues Dios me decía, no, esa no es. Esta tampoco. Eso no. Ella no. Señor, ¿cuál? Aguanta vara, mijo. Te la estoy preparando. ¿De qué hablamos? Proceso. Te la estoy preparando. Pero no nada más a ella, porque tú quieres la mejor mujer, yo te prometí la mejor mujer para ti, ¿verdad? Sí, pues a ella también le prometí el mejor varón para ella. Y mientras tú no seas ese varón, no se hace. Entonces, ¿hay que esperar? Sí. ¿Has dudado? Seguramente que sí, yo también lo hice, no te preocupes. No te preocupes, yo también dudé. Había momentos en que decía, Señor, pues me voy a hacer viejo y ¿cuándo va a llegar mi mujer? Me va a pasar lo que Abraham, ¿verdad? Ya 75 años y apenas, oye, pues, ojalá y los viviera, pero de repente piensas, pues ya no soy un jovencito. Señor, se me hace que te estás tardando. Cuando llegue, en vez de hijos, vamos a tener nietos. Pero nos ha faltado la fe. Y a veces hemos sentido que no pasa nada, que no avanza nada. ¿Por qué? Porque nos confundimos con los tiempos. Pero hay una buena noticia en esto. Dios sigue siendo el mismo. Dios nos dice y nos pide que confiemos. Porque no estamos esperando en vano. Estamos esperando y confiando en un Dios fiel. Fidelidad es su segundo nombre. Tenemos un Dios fiel. De manera que todas las cosas que vemos, pensamos y hacemos, ni van a acelerar, ni van a cambiar el plan de Dios. Va a ser en el tiempo que Él tiene para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿en qué parte de esa línea de tiempo estás parado? ¿Estás atrasado? ¿Estás quizás adelantado? ¿O estás en el tiempo preciso que Dios quiere que estés? Piénsalo y medítalo. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, hoy declaramos y afirmamos, Señor, que tú no eres hombre para mentir, que tú no eres hijo de hombre para cambiar de opinión, que tú no cambias tus planes a pesar muchas veces de nuestra necedad y nuestra obstaculización, Señor. Hoy te pedimos perdón si en algún momento hemos dudado de tu fidelidad, de tu poder y de tu capacidad para resolver y cumplir las promesas, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra y en tus promesas, aunque no podamos ver, Señor, nada, aunque estemos cegados y aunque ante nuestros ojos, Señor, pareciera que las cosas no van a suceder.
Hoy te decimos que creemos que tú harás lo que has dicho. Te pedimos que alinees nuestros corazones a tus tiempos perfectos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, porque tú eres el dueño de los tiempos, de los recursos, de la vida, de todo el universo, Señor. Para ti nada es fuera de tiempo y nada se sale de tu control. Te pedimos paciencia, te pedimos decisión y te pedimos fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y acuérdate muy bien que Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, no se trata de una posibilidad o de una opción. Se trata de un destino. El Señor también le dijo a Marta y a María: si tú puedes creer, al que cree, todo. Fíjate bien, no dice una parte, no dice un pedacito, no dice algo. Dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Dale un aplauso al Señor y vamos a despedirnos cantando una alabanza.